Gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al Relatornauta Contraataca en la jornada de jueves. En un día más de una semana intensa como la que estamos viviendo a estas horas en la Argentina de la proscripción a Cristina y por lo tanto de la proscripción a todo un pueblo. Pero el pueblo damnificado por esta restauración neoliberal, conservadora, oligárquica, con fachada anarcocapitalista, está en las calles, ha ganado las calles. No solo lo hizo cuando a voz en cuello reclamó por la libertad de Cristina y la proscripción, sino que a estas horas estamos viendo que la movilización popular va ganando cada vez más espacios en los reclamos de una sociedad altamente damnificada por este proyecto oligárquico. Y lo hemos visto ayer con la gran movilización del Frente Sindical, de este Frente Sindical que ayer hizo su aparición en las calles porteñas con una enorme movilización y con una gran cantidad de demandas. Y lo que es bueno, aunando las luchas, las luchas de distintos sectores que sin lugar a dudas están siendo perjudicados por este modelo económico y social, desde el Hospital Garrahan, pasando por las luchas de los estatales, los industriales, los sectores industriales que están, los trabajadores del sector industrial que están tan damnificados también. Por eso es interesante lo que está pasando a estas horas, porque siempre reitero la frase del dirigente de ATE, Rubén Aguiar: primero hay que derrotar al neoliberalismo en las calles y después lo derrotaremos en las urnas. Y fíjense cómo será la cosa, ¿no es cierto? Que este próximo domingo hay elecciones, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, a concejales, y es muy alta la probabilidad de que gane Juan Monteverde con un frente que involucra al peronismo a sectores de izquierda. También hay elecciones en Formosa, donde indudablemente el liderazgo de Gildo y Fran, su gobernador, va a ser ratificado en las urnas. Y lo mismo con respecto a la elección que se va a desarrollar en poco tiempo más en la provincia de Corrientes, donde va ganando volumen la candidatura de Tincho Ascúa, aprovechando también
digamos, la interna radical que allí se está dando. Así que aquello que bien señalaba Rubén Aguiar parece que se da en la realidad, ¿no es cierto? Que ganando en las calles después lograremos derrotar a este modelo de restauración oligárquica neoliberal, como yo le llamo, con fachada narcocapitalista, en las urnas. Pero por supuesto que también están pasando cosas en el mundo, en un mundo convulsionado por la situación en Medio Oriente, y lo hemos convocado al colega especialista, por supuesto, en temas de política internacional, Walter Goodbar, uno de los mejores conocedores en ese sentido, y con quien he tenido el gusto de compartir varios programas en distintos medios de comunicación. Así que ya lo tenemos a Walter del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? Javier Vicente te saluda. Hola, Javier, ¿cómo va? Un gusto hablar con vos. Lo mismo digo. Bueno, viste que siempre se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y uno no sabe a qué atenerse en ese sentido. Hubo un triunfo de Irán, se celebró en las calles de Teherán, hubo un triunfo de Netanyahu que de alguna manera consiguió prolongar en el tiempo su mandato allí en Israel. ¿Cómo quedó Trump? ¿Qué podemos decir al respecto, Walter, con la información que vos manejás? Bueno, mira, antes de ir a la parte resultadista de tu pregunta, sí, te diría lo siguiente, que este es un tema, una vieja obsesión de Netanyahu, digamos, en los últimos 30 años, cada 5 años, Israel, a través de Netanyahu, que es uno de sus jefes de Estado más longevos, avisaba de que Irán siempre estaba a 1 minuto y medio de tener la bomba atómica. Cosa que nunca ocurrió. Es más, en el 2015, la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman respecto al memorándum con Irán tenía que ver, tenía muchas coincidencias con lo que pasó ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que ocurrió en ese momento era que Estados Unidos estaba negociando secretamente con Irán y necesitaba que la Argentina hiciera ese memorándum con Irán para despejar el tema AMIA. Cuando Netanyahu se entera de esta negociación, digamos, bajo cuerda, viaja a los Estados Unidos. En Estados Unidos el gobierno de Obama no lo recibe, solo lo reciben los republicanos. Netanyahu vuelve furioso a Israel y le ordena a Alberto Nisman, en el mes de enero, cosa absolutamente rara, digamos, en la Argentina por la feria judicial, reflotar el tema de la denuncia sobre el memorándum con Irán. Esto para ejemplificar que lo que ha pasado ahora es prácticamente similar, porque entre los primeros muertos en la ofensiva israelí contra Irán estuvo el actual negociador por parte de Irán con los Estados Unidos, que fue asesinado, como te digo, en los primeros minutos de la operación israelí contra Teherán. O sea, era un objetivo concreto, digamos, ¿no es cierto? Absolutamente, era, digamos, bloquear sabes que tengo muy alto mi propio retorno, no sé por qué. Ahí te lo está corrigiendo nuestro operador técnico Martín Loza, te lo está corrigiendo. Sí. Pero claro, ahora, lo que o sea que Netanyahu buscó de alguna manera dinamitar la negociación que estaba llevando adelante Estados Unidos con Teherán. Absolutamente, claro. Absolutamente, como lo ha hecho en cada oportunidad. Pero a su vez también hay una percepción por parte de Israel y de Netanyahu, que conoce muy finamente la política norteamericana, que Estados Unidos ha perdido su papel de primera potencia y no encuentra su papel como nunca ha planificado ser la segunda potencia más importante después de China. Entonces hay una debilidad en la hegemonía internacional norteamericana y Netanyahu también está intentando aprovechar convertirse en una potencia regional. Hay que recordar que antes de atacar Irán descabezó a la cúpula de Hezbollah en el Líbano y de alguna manera fue quien propició la caída del gobierno de Assad en Siria. Estos dos países eran los dos países a través de los cuales Irán actuaba contra Israel, digamos, porque hay que recordar que Irán no tiene frontera directa con Israel.
pero los resultados de estas acciones militares, así como vos decís que la primera víctima de todas las guerras es la verdad, la segunda víctima son las mujeres y los niños, pero la otra característica de las guerras es que muchas veces tienen resultados paradójicos, es decir, contrario a lo que la lógica indica. ¿Y por qué te digo esto? Porque de alguna manera Irán consiguió legitimar su derecho a tener un arma nuclear. Fíjate vos que Donald Trump en algún momento se enfrentó con Corea del Norte, pero nunca atacó Corea del Norte porque sabía que Corea del Norte tenía un arma nuclear. Exacto. Y de la misma manera, si los iraníes en algún momento pensaban que no era necesaria el arma nuclear, seguían sí enriqueciendo uranio, de eso no me cabe duda, pero el enriquecimiento de uranio también puede ser para usos civiles. Ahora lo tienen absolutamente claro y de alguna manera tienen mucho más legitimado ante la opinión pública internacional su necesidad soberana de tener un arma nuclear, así como la tiene Israel, que nunca ha firmado los tratados de no proliferación nuclear y que no permite la inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica de sus plantas, ¿no? Sí, da la sensación de que el gran derrotado en esto fue Donald Trump. Hoy muy criticado en Estados Unidos por los grandes medios que califican esas operaciones hechas en Irán como de poco resultado o que no tuvieron el impacto que habrían tenido, y además fue en contra de muchos de sus votantes que justamente reclaman que Estados Unidos no sea furgón de cola de Israel, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocado en eso? Claro, bueno, hay efectivamente un cansancio respecto a esto, y además hay que recordar que inclusive dentro de los republicanos, Donald Trump llegó al poder prometiendo que no iba a haber más guerras. Así es. Si bien esto no fue fue más bien, lo concibió como un operativo comando, yo creo que estuvo más motivado por las presiones del lobby pro-israelí y del propio Netanyahu que una decisión, digamos, del propio Donald Trump. De hecho, después de que decretara este extraño cese al fuego, ha dicho que está más enojado con Israel que con Irán. Es cierto. Ahora, también hay que decir que este cese al fuego, desde mi perspectiva, es absolutamente volátil. En cualquier momento puede estallar el conflicto nuevamente, entre otras cosas porque Estados Unidos no consiguió su objetivo respecto a la destrucción de las 3 plantas nucleares, en absoluto. Israel y el Estado Mayor de Israel dice que la operación con Irán no ha terminado, con lo cual no sería, digamos, improbable que Israel monte una operación de falsa bandera, atacando, por ejemplo, a tropas estadounidenses en algún otro país del Medio Oriente, para volver a impulsar una ofensiva estadounidense junto con Israel, porque hay que recordar que en el momento en que se produce la participación estadounidense, fue en el momento en que se derrumbó la famosa cúpula de hierro israelí, claro. Digamos, el mito de que era absolutamente invencible e inviolable, con lo cual los iraníes además demostraron que ni siquiera necesitan un arma nuclear para atacar a Israel. Claro, ha mostrado poder de fuego en ese sentido Irán, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero como te decía, yo creo que esto, digamos, está lejos de haber concluido, entre otras cosas porque además la supervivencia política de Netanyahu está vinculada a una situación de guerra continua, porque hay que recordar que antes de los ataques del 8 de octubre por parte de Hamas, Netanyahu estaba al borde de ser destituido del gobierno y ser juzgado por delitos varios. Y la situación, digamos, jurídica y política de Netanyahu se agravó después de los atentados de Hamas del 8 de octubre, porque, entre otras cosas,
Netanyahu ignoró todas las alertas respecto a la posibilidad de que se estaba fraguando este atentado, y no solo eso, sino que consintió, permitió la entrada mensual de millones de dólares del Emirato de Qatar a el brazo armado de Hamas, con el consentimiento de los servicios de inteligencia israelíes, con lo cual da que pensar de que el atentado de Hamas fue en algún sentido utilizado por el propio Israel como una excusa para su plan, digamos, de arrasar con la Franja de Gaza. Claro. Uno, por supuesto, recibe a través de las redes sociales distintos videos, no se saben si son manipulados o no, pero al respecto, ¿qué se puede decir? ¿Ha habido una destrucción importante en las principales ciudades israelíes con esta lluvia de misiles que arrojó Irán? Yo creo que sí, yo creo, conociendo Israel, conociendo la Franja de Gaza, te digo de que desde la guerra de octubre del 73, digamos, esa fue la guerra que a mí me movió, digamos, a interesarme en el Medio Oriente, por lo cual la tengo bastante presente. Fue una guerra en la cual, también una guerra relámpago, en la cual Israel fue atacado por los países vecinos, y sufrió, digamos, en bajas muy importantes en la primera fase y después logró recuperarse, por supuesto con la ayuda estadounidense, pero desde esa época Israel construyó sistemas defensivos que le dieron ese aire de invulnerabilidad del cual, digamos, siempre hizo gran ostentación. Esta ha sido la primera vez en muchos años, creo que ni siquiera durante ninguna de las dos guerras del Golfo, la población ha estado tan expuesta, digamos, a los ataques de los misiles hipersónicos, ¿no? Claro. Más que nada teniendo en cuenta que estaban ya acostumbrados a que la cúpula de hierro, la cúpula de acero, era supuestamente indestructible e invencible, ¿no? Es cierto. Hubo muchos reproches. Te agrego un solo dato que hay que tener muy en cuenta, que el costo de cada misil iraní oscila entre los $200.000, mientras que el costo de los antimisiles utilizados por Israel como parte de la cúpula de hierro, que además terminó siendo un fracaso, llega a los $12 millones. Mucha diferencia. Digamos, en la fecha en que se produce el ataque norteamericano, Israel estaba a punto de quedarse prácticamente sin misiles defensivos. Con lo cual la situación era crítica. Digamos, después de 10 días de guerra, Israel iba a comenzar a tener falta de misiles, y de hecho, si vos te fijás las declaraciones de Donald Trump posteriores a este cese al fuego, Donald Trump ha dicho a ambas partes que no van a recibir un peso de los Estados Unidos si rompen el cese al fuego. Eso está dirigido a Israel, porque Irán no recibe plata de Estados Unidos, por el contrario, solo tiene sanciones económicas de los Estados Unidos. Claro. La amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, ¿fue una amenaza importante como para que también se tenga en cuenta en este alto el fuego? Más o menos te diría, porque en realidad el estrecho de Hormuz, es más, te diría casi medio en broma y medio en serio, que en algún punto uno de los interesados que se cerrara el estrecho de Hormuz era el propio Trump, porque iba a afectar más a la economía de China y de Europa que a la de Estados Unidos. Claro, y al propio incluso Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, que están en esa zona. Por supuesto que si ese cierre se prolongaba mucho tiempo, también iba a producir inflación dentro de los Estados Unidos y un aumento en el costo de los combustibles, pero en una primera instancia, más preocupado por el cierre del estrecho de Hormuz, estaba China, más preocupado que los Estados Unidos. Y respecto del ataque de Estados Unidos a las bases nucleares iraníes, mucho se ha dicho al respecto
y por ahora no hay información que corrobore que ha habido una gran destrucción allí, ni siquiera de que allí estuviese el uranio. Javier, es que no la ha habido. Mira, yo el domingo pasado me llamaron de Crónica TV, del programa de Tomás Méndez. Sí, yo te vi. Sí. Y quedaron sorprendidos porque ya el domingo pasado yo dije, estos ataques son muy extraños porque de haber cumplido los objetivos de la destrucción, tal como lo decía Donald Trump horas antes, hubiera habido una nube radioactiva. Digamos, es imposible atacar una central nuclear sin que se produzca una onda radioactiva, tal como ocurrió en Fukushima, en Japón, y tal como ocurrió cuando explotó la central nuclear en Rusia. Claro, de Chernobyl. Nada de eso se produjo. En el caso de la central de Fordo sí se veían 6 cráteres, digamos, producto del bombardeo, pero ni siquiera se veía que esos cráteres hubieran terminado de perforar el hormigón. Por el contrario, también después se vieron imágenes que 48 horas antes del ataque a Fordo llega un convoy de camiones que evidentemente retiró todas las centrífugas y retiró todo el uranio enriquecido que estaba allí. Esto evidentemente fue una información que le proporcionó a Irán, Rusia o China, o ambos países, ¿no? Sí. También se habla de que el líder de Irán, Ali Khamenei, estaría en una especie de clandestinidad y por lo cual no lo habrían asesinado como amenazó en su momento Trump. ¿Esto es así, Walter? ¿Qué sabes? No, eso no, yo sobre eso tengo dudas. Digamos, hubo, cuando comenzó el ataque israelí, Israel le consultó a Estados Unidos sobre que lo tenían a Khamenei en la mira. Uh-huh. Y Estados Unidos no autorizó esa operación porque evidentemente el asesinato de Khamenei hubiera producido un levantamiento en todo el mundo musulmán. Ajá. Digamos, era una operación absolutamente alocada y disparatada, ¿entendés? Digamos, desde un punto de vista, porque Khamenei, más allá de ser un jefe de Estado, es un líder religioso. Claro, de todos los chiitas. De los chiitas, pero creo que ante un asesinato de ese tipo, el mundo musulmán se hubiera unificado en su condena, en su repudio y en una reacción, digamos, muy difícil de predecir. Por otro lado, digamos, Estados Unidos lo que sí en algún momento Trump ha coqueteado con la idea de producir un cambio de régimen, pero no creo que sea a través de un asesinato, digamos. No, me parece que no es el camino, porque generaría una desestabilización muy difícil de manejar hasta por el propio Estados Unidos. Sí, además da la sensación de que salió fortalecido Irán y su régimen de esta situación, ¿no? Absolutamente. Además, no te olvides siempre que Trump estuvo siempre muy preocupado porque Estados Unidos sigue teniendo estacionados alrededor de 60.000 efectivos en Irak, y digamos, si la guerra se prolongaba, las primeras víctimas, digamos, de esa guerra o digamos los primeros blancos de represalias iraníes evidentemente iban a ser las tropas estadounidenses estacionadas en la región, ¿no? Claro. Aparte, lo que se dice es que un ataque terrestre a Irán es casi que imposible, tanto por la geografía como por la fortaleza defensiva que tiene Irán, ¿no? Totalmente. Además que, bueno, Irán tiene experiencia de una guerra muy cruenta de casi una década contra Irak, que fue propiciada, digamos, la ofensiva iraquí contra Irán fue propiciada por los Estados Unidos, donde fue una guerra absolutamente cruenta,
y te quiero decir que en ese sentido tiene fuerzas armadas muy curtidas en el combate, ¿no? Claro, claro. Bueno, Walter, gracias por la charla. La seguimos en cualquier momento. Siempre la buena información es bien recibida por aquellos que de alguna manera necesitamos la veracidad de la misma para entender qué es lo que está pasando. Y en vos confiamos y confiamos mucho, Walter. Dale, hasta cualquier momento. Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo para vos. Walter Woodward charlando con nosotros acerca del conflicto en Medio Oriente, que en este momento sufre un impasse, pero que está en pleno desarrollo, ¿no? Bueno, 15:30. Hoy se cumple el aniversario de los asesinatos de Costecchi y Santillán en lo que se denominó la masacre de Avellaneda, ¿no? Y fue, digamos, uno de los puntos álgidos de aquellos días del 2001. Por eso queremos recordarlos al gran Maxi y al gran Darío con este pequeño video mientras hacemos un alto en el camino. Ustedes disfrutan del mismo, recuerdan lo que pasó, aquellos que no lo vivieron, que son más jóvenes, entienden un poco en qué momento se desarrollaron aquellas circunstancias. Veníamos del 2001, la transición que estaba encabezando Duhalde, un país en llamas, más allá de que ya Duhalde estaba empezando una transición, y yo creo que también fue un poco el germen para que después apareciera ese tipo al que no vieron venir de allí desde Santa Cruz y que transformó la Argentina, ¿no? En estos días en que estamos militando activamente por la libertad de Cristina. Vamos con ese video y después la seguimos. Esa semana previa había habido demasiadas negociaciones por los reclamos que tenían las organizaciones y el gobierno estaba negándose sistemáticamente a todo porque aparte había un pedido de cierto establishment para recomponer un orden en la calle, ¿no? Y ese día se había tomado la decisión de cortar todos los accesos a la capital y el gobierno había tomado la decisión de no permitirlo. Toda la columna que era del MTD Aníbal Verón se despliega por la avenida Pavón y la policía detrás, y escucho unos disparos que digo, estos no son disparos de bala goma, me parecía sonaban de otra manera. Entramos a la estación y vemos en el hall de la estación el cuerpo de Maxi tirado. De pronto vi a Darío que vino y lo tocaba a Maxi como que lo quería ayudar, pero se notaba que ya no podía. Se arrodilla al lado del cuerpo y le toma el pulso, le toma la muñeca, me parece, sí, lo está tocando. Y en ese instante se escuchan los gritos y algunos disparos de la policía que estaba entrando. En un momento cuando pasan por el costado, a través de una ventana algunas fotos y vemos a Franchotti disparando y una mano que estaba levantando unos casquillos de color rojo. Obviamente querían ocultar que estaban disparando. Nosotros no nos extralimitamos, nosotros portábamos postas de goma nada más, en este caso cascos, y las famosas tonfas, ¿no es cierto?, que son las armas de mano nuestra, que no son armas de fuego. ¿Por qué se decide reprimir con balas de plomo un corte de puente, un corte de ruta? Cuando se puede, cuando la policía tiene herramientas, las fuerzas tienen herramientas para hacerlo de otra forma, en el supuesto caso que haya que reprimirlo, ¿no? La presencia de Darío y Maxi es muy fuerte en todas las luchas. De alguna manera son un ícono que representa cierta generosidad militante, ¿no? Entonces, están muy presentes. Bien, 23 años ya de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Hoy justamente se estaba cortando el puente Pueyrredón en homenaje a estos dos grandes luchadores, ¿no? Y que sin dudas marcaron un antes y un después en la Argentina de aquel 2001. Pero ¿en cuánto se le parece esta Argentina, ¿no? Esta Argentina de hoy en día, donde las luchas van ganando terreno en las calles, donde la situación social se le parece y mucho a aquellos días del 2001. Por eso lo hemos convocado a Santiago Giorgetta, consultor, hombre de opinión pública, analista, para charlar con nosotros de ese y otros temas electorales, ¿no? También se avecinan elecciones ya este fin de semana en Rosario, en Formosa. ¿Cómo te va, Santiago? Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bien, bien.
¿Cómo estás viendo la situación social? Evidentemente, yo creo que después de la condena a Cristina, las calles se van calentando, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? No, a ver, difícil, porque la situación económica es mala o muy mala, más allá de la narrativa que quiera el gobierno instalar. Menos del 10% de los argentinos tienen capacidad de ahorro, menos del 20% sea a fin de mes. Uh-huh. Y con la condena a Cristina, la proscripción, lo que logró es una unidad en la base política electoral del peronismo, que antes no estaba. Ajá. Que donde antes había fragmentación, ahora hay unidad. Y bueno, eso es una complejidad difícil para afrontar para el gobierno, y al peronismo le abre una oportunidad, pensando de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de ir a pelear, no sé si igual a igual, pero a presentar batalla en la provincia. ¿Qué conclusiones sacás, digamos, después de la proscripción a Cristina? Lo primero que remarcás es esto, ¿no? Casi que un peronismo que frente a esta proscripción se ha unido, podríamos decir, en defensa propia, ¿no? Y se movilizó en las calles. Y coincide además con una situación social complicada que también va ganando el reclamo en las calles. ¿Eso derivará después en acciones electorales que de alguna manera también le pongan un límite al gobierno? Y mirá, nosotros lo que decimos es la situación económica va a empeorar. Uh-huh. Indefectiblemente. Cristina va a estar presa en su domicilio, como está hoy, y la sociedad va a estar enojada. Y va a haber un segmento que lo va a castigar al gobierno en las urnas, y por lo que se estuvo viendo hay otro segmento muy importante de la sociedad que no está yendo a votar. Bueno, por ahí este acontecimiento de la proscripción de Cristina Kirchner genere o mueva una fibra sobre esa porción de la sociedad que no fue a votar en estas elecciones en las diferentes provincias, que diga, bueno, no, acá sí, en defensa propia voy a emitir un voto. Castigo al gobierno, obviamente. Claro. Porque los desencantados de Milei son gran parte quienes no están haciendo votar porque no encontraron representación hasta el momento. Claro. Uno está viendo cierta estratificación social a partir de este modelo económico y social, donde hay un 50 y un poco más de la población muy perjudicada en sus ingresos, en la posibilidad de llegar a fin de mes, otro porcentaje que podría estar en el 20, 25 que llega pero le cuesta, y un 30 que está disfrutando del modelo, pareciera ser. ¿Me equivoco en ese sentido? Yo creo que por ahí la equivocación es pensar que a 3 de cada 10 argentinos le va bien. Ajá. Pero claramente con este modelo, y además con cómo se está dando la acumulación de riqueza en el país, claramente solamente esto le sirve al 10% de los argentinos, que son los que mejor la pasan. Después sí tenés, por los datos que tenemos nosotros, un 20%, como mucho un 25%, que lo que hace es surfear esta situación, pero no de buena manera. No es que están sobrados, no es que tienen capacidad de ahorro, sino que llegan a fin de mes, que siguen teniendo o siguen haciendo ajustes en lo que hacían antes, salen menos a comer, compran menos ropa y insumos, van menos al supermercado. Porque vos fíjate que los crecimientos, que es lo que el gobierno tan contento lo pone, son en los bienes de consumo, no los masivos, sino los más caros. La caída en el supermercado es del 9-10%, en el shopping las crece, si querés, a menos del 1%, pero más comparando con años que fueron muy malos. Y bueno, lo que sí que crece es la venta inmobiliaria y la venta de 0 kilómetros, pero sobre todo la de alta gama. Y los viajes al exterior. Bueno, a la Argentina. Claro, y los viajes al exterior. Digo, ahí sí uno puede linkear cuando Milei decía que quería una Argentina e Irlanda. Y bueno, Irlanda tiene 5 millones de habitantes. El 10% de la Argentina más o menos de ese número. Claro. Ahí tenés para quien gobierna Javier Milei.
El gobierno está muy confiado que la baja de la inflación le va a dar rédito electoral, la baja de la inflación por sí misma. ¿Vos advertís esto o cómo? No, a ver, lo que le da es una tranquilidad en el sentido de lo que hablábamos antes. Hay una gran cantidad de argentinos que sienten que esto puede llegar a ser beneficioso en el futuro, de que creen que esta estabilidad con el dólar quieto, con un sistema inflacionario que está, si querés, lo podemos comparar con la paz de los cementerios, porque lo que no alcanza es la plata, porque se pasó de, si querés, la principal problemática de los argentinos, la inflación, a que la principal problemática es no alcanza la plata. ¿Para qué le sirve al gobierno? Para estabilizar, si querés, minorías del 30% o núcleos duros intensos que siguen apoyando y aceptando este modelo, y que lo que logra es que una gran cantidad de argentinos no vayan a votar, no se acerquen a las urnas, y si querés, tomando el caso de Dorni, donde con solamente 15 porteños de cada 100 registrados para votar, le permitieron el triunfo. Este domingo se va... Sí. Te decía, Santi, este domingo se van a producir las primeras elecciones post proscripción de Cristina en Rosario para concejales, donde la cosa viene bastante movida, y una candidatura de Juan Monteverde que parece que ha venido ganando terreno. Formosa, más o menos uno conoce el diseño, no creo que tenga problema Gildo Infran en ratificar su liderazgo. Ahora, son elecciones que van a ser un termómetro. ¿Vos cómo las ves? Y yo les prestaría, sobre todo la atención la pondría en la participación. Ajá. Digo, Formosa seguramente pase sin sobresalto, digo, por ahí se verá alguna disputa interna del peronismo, sobre todo en la ciudad de Formosa, pero que está alineado muy fuerte al kirchnerismo, pero ahí pondría el ojo en ver si la Libertad Avanza puede superar los 30 puntos que vienen en esos números, esos guarismos, en la gran mayoría de las elecciones, y ver cuánto es el porcentaje de la sociedad que se está acercando a votar. Y lo mismo en Rosario, yo sí estaría atento a ver a Monteverde cómo le va, pero lo que vería con mucha atención y le prestaría toda la atención en realidad es saber qué porcentaje de los votantes se van a acercar a las urnas y qué nos van a decir, ¿no?, cuando se acerquen. Claro. Un triunfo de Juan Monteverde sería importante para el peronismo, ¿no? No, sería así, importante, disruptivo, no es lo que se espera, pero estamos acostumbrados a las sorpresas, a los procesos electorales, pero nosotros tenemos la tesis de que si a mayor porcentaje de votantes, esos quienes no fueron a votar, van a ir a votar para dar un mensaje al gobierno, ¿no? Bueno, veremos si eso pasa, Dios. Un triunfo de Monteverde podría ir en ese sentido. La última, Santiago Giorgetta, vos antes de la proscripción a Cristina eras muy optimista respecto de las posibilidades del peronismo en la provincia de Buenos Aires, más allá del desdoble electoral, ¿no?, con los que algunos concuerdan y otros no. En este caso, ¿vos pensás que al peronismo le va a reforzar todavía sus posibilidades con Cristina proscripta y todo lo que ha pasado en derredor de Cristina, que hoy es el centro de atención política de la Argentina, ¿no? Sí, no, a ver, antes de esto, lo más probable es que el gobierno tuviera muchas chances de imponerse en la elección. Uh-huh. Hoy lo podemos poner en duda, pero no lo descartamos. Lo que decimos es esto, logró unificar la condena o la proscripción a Cristina en la base electoral en un solo eje muy potente, que es la defensa de la expresidenta, ir en contra de la prescripción, de la inocencia de Cristina Kirchner. Bueno, si la base electoral se unió en base a eso, la dirigencia debería hacerlo con una propuesta electoral que genere, si querés, una motivación más fuerte para que esa base electoral peronista, que por ahí estaba desencantada y que no tenía muchas ganas de votar y que pensaba que no todo era lo mismo, que todo es lo mismo, que se dé cuenta de eso. No todo es lo mismo, hay que poner un freno a mi ley y mi voto va a servir para frenar al gobierno libertario y su política económica. Claro. También hay una lectura que habrá que hacer el 6 de septiembre que tiene que ver con que, me decía acá el Topo Rodríguez el otro día, ojo que son ocho elecciones en la elección provincial, ¿no?
Son 8 Yo distritos. creo que le da, le da hoy al peronismo la posibilidad de ser competitivo y hasta ganar en algunas secciones electorales que hasta hace 3 meses no tenía ni siquiera pensado. Ah, mira vos. Secciones electorales que son difíciles para el peronismo, ¿no? Sí, pero si crece la participación, es probable que crezca el rechazo al gobierno de Milei, y en un escenario de fragmentación, como que se puede pensar, no entre la Libertad Avanza y el PRO, sino entre otros espacios, le dé la posibilidad al peronismo no sé si imponerse, pero sí hacer elecciones muy competitivas, como puede ser la segunda sección electoral, la quinta sección electoral, y hasta en la sexta, que el gobierno parece querer hacer todo lo posible para perder, pero la sociedad sigue apoyándolo. Veremos qué pasa. Muchas gracias, Santiago Giorgetta. Hasta la próxima. Un gran abrazo, hasta luego. Lo mismo para vos. Bueno, ahí estaba Santiago Giorgetta. Y hablando de las elecciones en Rosario, por ahí muchos no saben cómo se está desarrollando. Esta es la campaña de Juan Monteverde, que tiene grandes chances de imponerse el domingo en la ciudad de Rosario con un frente donde lidera el peronismo, pero con la izquierda, con organizaciones sociales, con una muy interesante propuesta desde abajo, que esto es lo lindo para ganar la ciudad de Rosario. A ver, veamos un poquito de ese video de la campaña de Juan Monteverde, que resulta realmente pero muy interesante, como para que sepamos aquí en la ciudad de Buenos Aires de qué se trata. A ver el video. Se dicen que no hay plata y empapelan la ciudad entera con su calle. Hay barrios que están abandonados hace años y gastan millones en cartelería. La campaña de Aliar y de la candidata de Hapkin son simplemente obscenas. Inundan la ciudad de afiches, llenan los portales de noticias ridículas y hacen campaña sucia por las redes. ¿Sabés quién paga todo eso? Sí, vos. ¿Cómo puede ser que después esta misma gente le diga a un jubilado que no hay plata para sus remedios? O que te pidan paciencia, que hay que ajustarse, pero que todo lo que falta en la ciudad ya va a llegar. ¿Por qué todo tiene que esperar años y años, menos la campaña? ¿Cuáles son las prioridades? Este domingo tenés la oportunidad de decir basta, de decirle basta al discurso de que nunca hay plata para la gente, pero sí para los dirigentes. Este domingo podemos empezar a dar vuelta a esta historia. El intendente que nos falta, elegilo ahora. Grande Juancito Monteverde, vamos Juan, este domingo en la ciudad de Rosario en la elección a concejales. Ahí estamos esperando el llamado Lewandowski, llamalo Marcelo al senador nacional que acaba de terminar la interpelación al jefe de gabinete Francos, y así charlamos de las elecciones en Rosario. Mientras tanto, seguimos con nuestro reclamo de Cristina Libre. Hoy se van a movilizar los universitarios. Lo están haciendo a estas horas. El abrazo al Hospital de Clínicas desde temprano. Al mismo tiempo, una marcha de las antorchas que se va a desarrollar entre Plaza Jusey y el Ministerio de Educación, allí en la calle Pueyrredón. Esa marcha se va a llamar la Marcha de las Antorchas y es el apoyo de los universitarios a Cristina Fernández de Kirchner, además de hacer el reclamo correspondiente por el financiamiento universitario. Creo que Martincito tiene por ahí el afiche, así ya lo vamos viendo, y en las próximas horas ya se va a estar desarrollando esta Marcha de las Antorchas. Ella hizo universidades por todos lados. Milei las quiere destruir. De Plaza Jusey a Pisurno, jueves 26, 17 horas, arranca la movilización, así que están todos convocados a participar de la misma. Pero ya lo tenemos al senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, amigo y colega, que acaba de finalizar el requerimiento al jefe de gabinete Guillermo Franco. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Javier? Bueno, en realidad lo terminó. En realidad, ¿Ah, sigue? No, en realidad Franco se enojó porque una compañera bancada le dijo que era un mentiroso, se ofendió, se levantó y se fue. No quería dar explicación, bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? Y bueno, porque venía la parte más picante, que era la respuesta al bloque de Unión por la Patria. Entonces, bueno, se puso punto final a la sesión, así que no sé, estamos viendo cuál es el final que tiene, la formalidad que hay que darle a todo esto, ¿no? Porque es una sesión en definitiva de la Cámara Alta.
Claro, él tiene que dar explicaciones, por lo menos, no sé en qué periodo de tiempo, pero tiene que ir a dar explicaciones a la Cámara, ¿no es cierto? Se le hicieron casi 1000 preguntas y se respondió por escrito lo que ahora hay, después de una exposición que hizo, una cantidad de repreguntas de los distintos senadores. Se hicieron una parte importante de lo que es el interbloque amigable de La Libertad Avanza, y ahora nos tocaba a nosotros, y bueno, después de poner 4 o 5 senadores, el jefe de gabinete se enojó porque le dijeron que era un mentiroso, se levantó y se fue. Te utilizo de cronista, que lo ha sido durante tanto tiempo. ¿Dijo algo para los títulos de mañana? No, yo no sé si, yo creo que ahora cuando salgo, no sé si voy al Universal Park o al Disney, o alguno de los Disney, a ver en qué parte de Orlando estamos. Bueno, no, la verdad que es más del relato que están llevando adelante acerca de un país que se está cayendo a pedazos y que nos venden el relato de la posverdad, diciendo precisamente que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, así que hay que caminar un poquito el interior para darse cuenta, y no está en el interior, ir al conurbano también, ir a algunos barrios de Buenos Aires, para ver lo que está pasando realmente. Marcelo, te convoqué esta tarde a nuestro programa, siempre muy gentil de tu parte para charlar con nosotros, porque el domingo son elecciones en Rosario, en tu ciudad de Rosario, y sabemos que está movilizada la cosa, que viene movidita, y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata y qué posibilidades le ves al peronismo, que va con 2 candidaturas, ¿no? Va con la de Juan Monteverde y va con la de Zuckerman, si no me equivoco. Sí, y también Lisandro Cabatorta va por afuera. Así que, bueno, Juan Monteverde es Ciudad Futura, y tiene un acuerdo con el peronismo, va por adentro del Partido Justicialista, y los otros 2 compañeros que van por afuera. Así que, bueno, ese es el panorama. La Libertad Avanza, que lleva a un periodista que hace poco terminó su programa conduciendo un noticiero de televisión, y por el otro lado la candidata del intendente Hapkin. Bueno, vos sabés que se está por reanudar la sesión. Se está por reanudar. Cortita y al pie. ¿Tiene posibilidad de Juan Monteverde de ganar la elección? Sí, yo creo que hoy está palo a palo con el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pedro Lear. Yo creo que hoy está en cabeza a cabeza, y en tercer lugar un intendente que lleva una candidata, el intendente muy desgastado, lo han corrido de la campaña, se puso la campaña al hombro el propio gobernador para tratar de que la candidata concejal del intendente pueda ganar, porque el intendente de Rosario Hapkin está muy desgastado y ya tiene, como se diría en la política, el boleto picado. ¿Y qué impacto puede tener un triunfo de Monteverde en la ciudad, Marce? No, yo creo que hay que trabajar en una unidad de todos los sectores del peronismo, no solamente en la provincia, sino en la ciudad de Rosario, para volver a intentar, después de 50 años, gobernar en la ciudad de Rosario. Perfecto. Bueno, te dejamos seguir con tu trabajo de senador, que lo haces muy bien, Marcelo. Gracias Javier. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Marcelo Lewandowski, el senador nacional, charlando con nosotros, se hizo una parte en plena sesión de interpelación al jefe de gabinete, Guillermo Franco. Tuvimos la novedad, tuvimos la primicia, Martillito Loza, de que lo trataron de mentiroso y se fue. La verdad que es un elogio para Franco tratarlo de mentiroso. Mentiroso lo menos. Miren que si hay un tipo casta, pero casta de verdad en la Argentina, que estuvo con todos los gobiernos, con Menem, con el de Néstor, con el de Cristina, con el de Alberto. Muchacho, era funcionario de Alberto, Guillermo Franco, que ahora habla peste del kirchnerismo y del peronismo. Era funcionario de Alberto, Guillermo Francos. Ese es casta de verdad. Que lo traten de mentiroso es un elogio, te diría, Pero bueno, así están dadas las cosas, El domingo, entonces, como decíamos, elecciones en Rosario.
y en Formosa. Y después se vendrán las elecciones en la provincia de Corrientes, donde parece que el candidato del peronismo, el candidato de Cristina, justamente Cristina estuvo con él antes de que finalmente fuera condenada por esta corte pusilánime, corrupta y al servicio de Maniento, estuvo con Tincho Ascúa y le está yendo muy bien a Tincho, parece ser, porque el radicalismo se divide, Valdés Colombí, La Libertad Avanza ahí no tiene representación, y bueno, y parece que Tincho Ascúa viene ganando terreno, con lo que puede llegar a ser un impacto fuerte que el peronismo gane en la provincia de Corrientes. Pero seguimos con nuestra consigna de Cristina Libre. Y para ello les he traído en el cierre del programa, antes de que pasemos al gran programa de Horacio del Prado, un pequeño video explicando, y muy bien en este caso por Juan Martín Mena, que fuera justamente ministro de Justicia en el gobierno de Alberto y también participó del gobierno de Cristina, un gran compañero. Juan Martincito Mena explica claramente por qué esta condena a Cristina no tiene ningún fundamento legal de ningún tipo. Es totalmente trucha y en ese sentido se está haciendo una campaña de concientización, no solo con la consigna de Cristina Libre, sino explicando por qué esta condena es absolutamente arbitraria, no tiene fundamento legal, tiene que ser recurrida a nivel internacional y la propia Corte debería reverla si es que estos muchachos tienen algo de dignidad y algo de honorabilidad, cosa que no creo que tengan, ¿no? Creo que tanto Lorenzetti como Rosenkrantz y Rosati son tres corruptos absolutos y totales y están al servicio del poder, al servicio de Maniento. Pero es muy interesante cómo define la situación legal Juan Martín Mena, y por eso queríamos cerrar el programa de hoy con la consigna de siempre, Cristina Libre, y esta explicación que nos da Juan Martín Mena sobre la condena trucha a Cristina Fernández de Kirchner. La seguimos el martes, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en las calles, como siempre, donde tiene que estar el pueblo y el peronismo. En las calles vamos a derrotar al gobierno para después derrotarlo en las urnas. Lo más grave es que Cristina es inocente. No es que Cristina no cometió el delito. Los hechos no existieron. Yo entiendo que es muy complejo hacerle ver a la gente lo que no pudo ver. El juicio no lo vio nadie. El juicio está plagado, lleno de testimonios de... Mire, yo soy auditor desde el año 99 en la Dirección de Vialidad. No hay un metro de asfalto que no esté construido en la provincia de Santa Cruz. Llevó a juicio por 51 obras a Cristina Fernández de Kirchner. Y de las 51, 38, ella no era presidenta. De las 51, además, 49 ya habían sido investigadas y archivadas por inexistencia de delito. Como no habían hecho los peritajes cuando empezaron el juicio, porque lo tenían que empezar porque empezaba la campaña del 2019, dijeron, bueno, hagamos 5. Esto es como que yo te lleve a juicio a vos por 51 muertes, pero tenga solo 5 cuerpos y 3 autopsias. En ninguna de las 5 los peritos se pusieron de acuerdo respecto de irregularidades. Y además de todo, cuando terminaba el juicio y se dieron cuenta que no había una sola prueba para condenar a Cristina, inventaron esto de la prueba indiciaria. Tenemos indicios, no es lo que dice el código, Se puede condenar por indicios. Apelaron a los chats de José López, donde en un teléfono de creo que, no sé cuántas, 8.000 y pico de hojas tenía, 3 mensajes hablan de la señora. 3 mensajes, que ni la nombraban, que no participaba. Ahora había 160 mensajes de José López con Nicky Caputo. Arreglando pagos, obra, adelantame los certificados, no llego, conseguíme liquidez. Eso no lo vio nadie. No lo vio la justicia. Y era tan burdo, porque no tenían prueba, que la condenan por un delito que ella no podía cometer. Porque la condenan por el delito de administración fraudulenta. Para poder ser condenado por ese delito, vos tenés que ser administrador de la cosa. La Constitución del 94 dice que el administrador general del país es el jefe de gabinete. Ojo con celebrar este fallo. Porque acaban de alterar el diseño constitucional de nuestro país. Este presidente y los que vengan van a ser responsables por lo que haga cualquier funcionario de cualquier provincia de la República Argentina. ¿Está tranquilo, Milei? En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias. Hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que